Buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra aquí en Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así el 19 y 20: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. También gracias, Señor, porque nos permitiste hasta este momento glorificarte y alabarte, Dios. Rogamos, Dios, que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y la pongamos en acción, Padre. Ruego que seas tú con nosotros, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Este pasaje se refiere a que tenemos que fortalecer espiritualmente al hermano caído, devolviéndolo al camino correcto de la verdad, el cual es de regreso a Cristo. Debe entenderse en sentido general, sin excepción de quienes sean. En primer punto, hay una exhortación de Santiago a la iglesia de Cristo. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Entonces, al decir Santiago que si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, hermanos, ya consideramos que son hermanos que se han apartado de la iglesia. Tal vez nosotros conocemos a hermanos que se han apartado de la iglesia y que no andan en un buen camino, porque el que se aparta de Dios no anda en caminos correctos. Nosotros tenemos el deber de comunicarles nuevamente la palabra de Dios, exhortarlos a que vengan a Jesucristo. Es una exhortación de amor, una exhortación de fe, porque sabemos que aquel que se ha extraviado de la fe hace malas cosas y tiene consecuencias, ¿verdad? Algunos, podemos decir que así andando sin Cristo llegan a enfermarse y su fe está por los suelos, se desesperan, no saben qué hacer porque están mal con Dios. Pero nosotros tenemos ese deber, hermanos, nuevamente lo vuelvo a repetir, de comunicarles el evangelio. A veces tenemos temor de ir por ellos. Aquí nos habla la palabra de Dios de extraviar, de perder, de perderse. El hermano se pierde no porque lo vayamos a andar buscando, porque se perdió y no lo encontramos. No, está hablando espiritualmente de que se perdió, anda en el mundo perdido. Nosotros debemos recordar el pasaje o la parábola del hijo pródigo. Nosotros sabemos que el hijo pródigo se fue al mundo, pidió su herencia a su padre y se fue al mundo. Entonces él, según él, estuvo gozando de todos los placeres del mundo, mujeres, vino, cosas lujosas, pero llegó el momento en que se le acabó el dinero y tuvo hambre. Tuvo que ir a un lugar donde apacentaban cerdos y él comía la comida de los cerdos. ¿Qué comen los cerdos? Tortillas duras, masa y muchas cosas que realmente el hombre no puede comerlas. Pero él sí comía del hambre que tenía, Recordaba y decía: ¿cuántos no en la casa de mi padre, de los jornaleros, tienen que comer? Y yo aquí, sin comer. Pero dice la palabra de Dios que volvió en sí. Pero no porque estaba desmayado o porque había perdido la razón. No, porque estaba su mente perdida. Su mente estaba perdida. Andaba en ese pecado. Ya no se acordaba de Dios. Apenas volvió en sí y recordó a su padre. Era tanto alimento que hay. Igual que aquí en la iglesia, cuando se va el hombre, la mujer al mundo, también dice: cuántas bendiciones había en la iglesia, ¿verdad? Cuando yo estaba en la iglesia. Ahora he sufrido,
tengo enfermedad incurable, no sé, tantas cosas que suceden, hermano. Porque cuando llegó a su hogar, que fue a buscar a su padre, entonces su padre dice, maten al becerro más gordo, ¿verdad? Para hacer fiesta, porque mi hijo que estaba muerto y estaba perdido, ha regresado. Estaba perdido, estaba muerto en sus pecados y delitos y estaba perdido en sus pecados y delitos. Esto es lo que Dios quiere, que tú vengas a Cristo, vengas a Dios. El Padre está con brazos abiertos para que tú vengas a Él, que dejes de andar perdido en el mundo, sino que vengas a Jesucristo. Él te ama, Él quiere amarte, quiere también servirte, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Santiago exhorta a los cristianos a que ayudemos, hermanos, para que vuelvan estas personas, estos hermanos que se fueron al mundo. A veces decimos, es que ya se perdió. Pero si el hermano estuvo en Jesucristo, hermanos, la salvación no se pierde. Él vendrá a Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ayudarle a que venga a Cristo. Dice el apóstol Santiago, pongamos la fe en acción. Segundo punto, pongamos la fe en acción. El versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Santiago pone de relieve la fe en acción. Nosotros tenemos fe. A veces tenemos una fe, hermanos, así puedo decirlo entre comillas, fe muerta. Porque tenemos la fe en Jesucristo, tenemos la fe, pero no la ponemos en acción. ¿Qué es poner la fe en acción? Es ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y decíamos, no importa la persona, no importa si es un hermano, debemos llevar la palabra de Dios. La iglesia debe servir con compasión, hablar con amor y sinceridad. Vivir en evidencia a los mandamientos de Dios. Y debemos amarnos los unos a los otros, amar también al vecino, amar al amigo, amar a la persona que anda perdida en el mundo. Dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él aprueba nuestros corazones, a ver cómo estamos delante de Él. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Ponemos en acción nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos hablado de Jesucristo en estos días que ha sido de tristeza, ha sido de temor? ¿Cuántas veces hemos hablado a la gente de Jesucristo? ¿O nosotros necesitamos de que nos hablen de Él? No, hermanos, tenemos que poner nuestra fe en acción, así como dice Santiago, ir a rescatar al perdido, y entonces vamos a salvar multitudes de pecado, y vamos a salvar un alma que no se va a ir al infierno, hermanos. Para concluir, hermanos, si conoces a un hermano que se haya extraviado de la verdad, o tú, hermano, también a lo mejor te has extraviado, estás perdido sin Jesús, andas sin Cristo y sin esperanza, pero hermanos,
Ya escuchábamos aquí en esta palabra que Dios, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces, hermanos, vengamos a Jesús o busquemos a aquellos hermanos que andan perdidos en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Así que, hermanos, pongamos nuestra fe en acción. Que Dios los bendiga, hermanos.